Les saludo con la paz del Señor a la amada Iglesia de Jesucristo en esta noche. Nuevamente podemos estar juntos en este lugar para compartir una porción de la palabra del Señor. En esta noche tan especial, hoy es Viernes Santo y el mundo entero conmemora aquel sacrificio tan poderoso y tremendo que Dios permitió que ocurriera en la cruz del Calvario con su Hijo Jesús. Sembró un alma, sembró una vida para ganar hoy miles y miles y miles de almas para el reino de Dios. Amén. Por eso vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche, que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Dice así la palabra del Señor: y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaban cada uno con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne se subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran manera, y grande en extremos. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y los traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y los saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. El Señor en esta noche quiere ministrarnos a través de su palabra.
Hoy se conmemora el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Muchos dicen hoy es el día que Jesús murió en la cruz. Pero sin embargo Dios a través de la palabra quiere corregir esta conmemoración impartiendo a través de su palabra vida y vida en abundancia, porque Él es la vida. Amén. Amada iglesia, había en un valle huesos secos en gran manera. Era un lugar de despojo, donde así se tiraban los muertos, y así se consumían y se secaban, y lo único que permanecían eran los huesos, pero los huesos secos que se consumían, pero siempre se reservaba un resto, que eso es lo que sucede con el ser humano, para poder honrarlo y ponerlos en algún lugar donde se recuerde que allí hubo una vida en algún momento. ¿Sabes, amada iglesia? Dios llamó al profeta Ezequiel y le habló y lo envió a hacer un imposible. Por eso es que Dios le muestra en visión y le pregunta qué opinaba el profeta respecto a lo que Dios le quería mostrar. Y cuando él le dice, ¿qué opinas, Ezequiel, sobre este lugar donde solamente hay resto de huesos secos? ¿Tú crees que vivirán? Y él le dice a Dios, Señor, solo tú sabes estas cosas. Entonces él le manda a profetizar, porque la palabra de Dios, la profecía, crea, produce de la nada lo que no hay. Entonces Dios le envía al profeta a profetizar sobre ese valle de muertos y a ordenar que cobraran vida. Por eso es que los huesos empezaron a crujir, empezaron a moverse y a ponerse cada uno en su lugar para poder formar lo que Dios quería crear. Dice la palabra del Señor que cuando el profeta Ezequiel profetiza como Dios le mandó, la profecía enviada por Dios produjo un movimiento. La palabra y la profecía de Dios a través del profeta produjo algo que nadie esperaba que pudiera ocurrir. Y se empezó a formar lo que Dios quería crear. ¿Sabes qué dice? Que subían tendones, se empezó a formar la carne y hasta la piel empezó a cubrir esos huesos para formar de nuevo al ser humano. Pero ¿sabes algo? Dice la palabra de Dios que cuando esto fue terminado, faltaba algo que imposibilitaba lo que Dios creó nuevamente, que pudiera tener un accionar, que pudiera tener una diligencia para poder hacer lo que Dios tenía planificado. Y era que faltaba el Espíritu que da vida. Por eso es que Dios le dice a Ezequiel, profetiza Ezequiel y dile al Espíritu que venga de los cuatro vientos y entre en esos cuerpos
que yo formé para que tengan vida. Y así lo hizo el profeta, y el Espíritu entró en ellos. Y volvieron a cobrar vida y capacidad para desenvolverse, para poder hacer lo que Dios tenía planificado, que era levantar un ejército de la ceniza, de la nada, de lo imposible. Dios volvió a levantar un ejército. Y dice que no eran 10, ni 100, ni 1000, eran cantidades, pero en gran manera el ejército que Dios levantó. Qué tremendo que fue para el profeta Ezequiel ser partícipe y un mediador de la bendición y el poder de Dios a través de esas palabras que él declaró, enviado por Dios, para que se produjera el milagro y la bendición. Amén. Yo creo que esto lo habrá impactado tanto, le habrá aumentado la fe, le habrá dado seguridad al profeta, porque él solo obedecía a la voz de Dios, al mandato de Dios. Y luego que esto ocurrió, Dios le habla al profeta y le dice: Ezequiel, esto es la casa de Israel. Porque Dios le revela al profeta los pensamientos ocultos que había en su pueblo. Amén. Y los pensamientos ocultos que había en el pueblo de Dios, ellos se declaraban, ellos sentían, ellos pensaban que estaban secos, que estaban abandonados por Dios. Entonces Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice: mi pueblo está diciendo que ellos no tienen vida, que no pueden producir, que se sienten secos, que no valen nada. Entonces esto es lo que yo hago con la casa de Israel. Los vuelvo a levantar, introduzco vida dentro de ellos y los hizo un ejército en gran manera. Y el ejército no es una persona común. Lo que Dios hizo no fue nada común, porque el ejército son personas capacitadas para la guerra, para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier problema que se pueda presentar, porque ya estaban capacitados por Dios para eso. Para eso Dios lo levantó, para ser un gran ejército para la guerra. Y él le dijo al profeta: esto voy a hacer con la casa de Israel, para que él vaya y lo hable con ellos. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Porque quizás Israel se sentía desamparado, abandonado por Dios. Quizás el pueblo de Israel se sentía que habían pecado, que habían ofendido a Dios y que Dios los había dejado de lado. Pero sin embargo Dios los tenía en cuenta, porque Dios sabía lo que ellos pensaban, lo que sentían, lo que declaraban. Y llegó el momento que Dios dijo: voy a usar a mi siervo el profeta Ezequiel y lo voy a preparar en visión, porque Dios lo llevó al profeta Ezequiel en visión del Espíritu. Esa experiencia espiritual que vivió Ezequiel se la hizo vivir Dios, revelándole su voluntad. Lo preparó en visión, lo preparó espiritualmente para concretar este milagro tremendo con el pueblo de Israel. Todo se lo hizo vivir
en la visión del Espíritu. La visión del Espíritu no es solamente cerrar los ojos y voy a ver como mirando la televisión. La visión del Espíritu es cuando Dios espiritualmente te saca y te lleva al lugar donde Él te quiere llevar y mostrar su revelación, su plan perfecto de Dios. Y yo creo que habrá sido una experiencia terrible lo que habrá vivido el profeta Ezequiel, porque lo preparó para esto y le hizo declarar el milagro de restauración, de reconstrucción de lo que Dios iba a hacer a favor de su pueblo escogido. ¿Sabes, amada iglesia? En esta noche la palabra de Dios quiere hacer milagros, prodigios y maravillas a través del Espíritu Santo. No solo a los que estamos aquí en este lugar, sino a los que están escuchando a través de la radio. Y quizás esta palabra que estamos compartiendo esté llegando a los hospitales, a las cárceles, a lugares que personas que están lejos y se sienten dolidas, desamparadas, tristes y angustiadas, porque no tienen los medios para poder desplazarse por sí mismos, y otros no tienen los medios para poder buscar un lugar donde congregarse y prepararse espiritualmente para poder acercarse a Dios. Pero mira, cuando Dios predicaba el Evangelio, Jesús, Él buscaba los medios de acercarse a la humanidad, pedía barcas prestadas para que su voz llegara a los que estaban lejos y no podían venir a donde estaba Él, porque esa era la voluntad de Dios, llegar a lo último de la tierra. Y sabes que por este medio, a través de la radio, Dios quiere llegar hasta tu corazón, porque Él sabe lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas. Y hoy la palabra te está dando la oportunidad de tu reconciliación con Dios. Amén. Sabes, amada iglesia, en esta noche, si por un momento el diablo introdujo en tu mente un pensamiento: yo no voy a lograr llegar a donde quisiera llegar, o yo no voy a poder hacer lo que me gustaría hacer en la obra de Dios. Y sabes que cuando el diablo viene con esos pensamientos a la mente, a las personas que creen que su capacidad los va a llevar a desenvolverse en esa bendición gloriosa. Pero cuando nosotros entendemos quién es el Dios al cual seguimos, al cual buscamos, de quién esperamos la bendición, dejamos de lado nuestra capacidad y entendemos que sin Él no somos nada. Y nada podemos hacer. Y cuando nosotros entendemos que somos vulnerables para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nuestra vida, y le entregamos a Él la rienda para que Él haga el milagro, el imposible que anhela nuestro corazón, entonces Dios te levanta, porque Él te muestra su gloria. ¿Sabes, amada iglesia, en esta noche Dios nos está diciendo a través de la palabra que Él vino a dar vida y vida en abundancia? Y si las cosas malas que has vivido, si las cosas que injustamente tuviste que enfrentar, que dañaron, hirieron tu corazón, y hoy te cuesta volver a abrirte para confiar, hoy te cuesta para poder emprender algo para Dios, porque hay temor, porque hay miedos ocultos que te limitan y te retraen para atrás.
¿Sabes, amada iglesia? Acuérdate de esta palabra. Dios vino a restaurar lo que estaba muerto. De la ceniza Dios volvió a crear lo que se había muerto y deshecho, para luego introducir su vida en ello y levantar personas capacitadas para la guerra espiritual. Amada iglesia, en esta noche la palabra de Dios nos está entregando una bendición tremenda. La palabra de Dios está desatando fe, esperanza. La palabra del Señor en esta noche está dando fortaleza. La presencia de Dios está en este lugar. El fuego del Espíritu Santo está en este lugar para llenar, tocar tu corazón, para que desaparezca ese vacío, esa insatisfacción que trae el vacío interior. Porque Dios vino a llenarte de vida y vida en abundancia. Por eso, en esta noche la palabra del Señor te está invitando, amada iglesia, que si tú tienes alguna de estas características de la cual está hablando la palabra de Dios, porque Dios te ha revelado lo que quiere hacer a tu favor, y no es poca cosa. Dios quiere restaurarte, quiere llenarte de vida y levantarte como un guerrero, una guerrera de Dios en lo espiritual. ¿Sabes, amada iglesia? En esta noche Dios quiere llenarte de su presencia. Por eso que yo te invito ahí donde tú estás. Si quieres pasar al altar para que oremos contigo. Si quieres ahí donde estás, ponerte en comunión con Dios para que el Espíritu Santo venga hacia ti y te ministre Él personalmente. Amada iglesia, mientras adoremos al Señor, en esta noche te invito, ahí donde estás, que te ponga de pie, que cierre tus ojos y busquemos juntos esa presencia de Dios que anhela tanto nuestro corazón. Que nos renueve en esta noche, que tengamos un encuentro personal con Él. Que el Espíritu de vida que sople de los cuatro vientos y llene toda esta casa de su gloria. Por eso es que en esta noche, amada iglesia, ahí donde estás, cierra tus ojos y mientras adoramos al Señor, dile: Padre, yo creo en tu palabra. Y tu palabra le habló en esta noche a mi corazón, Señor. Porque tu palabra sacó a la luz lo que había en lo interno en mí, Señor. Por eso yo en esta noche quiero entregarme de lleno a ti. Y lo que no puedo hacer por tanto daño y sufrimiento, ayúdame, Señor. Abrir mi corazón para que tú puedas hacer esa obra gloriosa en mí. Habla con el Señor. Y dile: Padre, en esta noche quiero ese encuentro personal contigo. En el nombre de Jesús.